Bueno, en esta cuarta parte vamos a ver en detalle el proceso de la transcripción. Como ustedes recuerdan, ya vimos la estructura del RNA y su comparación, viendo las similitudes y las diferencias que tiene con la molécula del ADN. Hablamos de la importancia de conocer estas diferencias y sobre todo la importancia que tiene el ARN dentro de los procesos de transcripción y traducción. Posteriormente vimos la estructura del gen y vimos en detalle las diferencias que existen entre los genes eucariotas y procariotas y concluimos de alguna manera que estas grandes diferencias radican en la complejidad que tienen los eucariotas con respecto a los procariotas y por ende, pues obviamente su estructura va a ser un poco más compleja, al igual que los procesos claves para la síntesis de proteínas. Entonces, la transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión génica. Este va a ser como el primer paso que nos va a dar como producto la expresión de las proteínas. Este proceso es mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Entonces, la transcripción consiste como tal en la síntesis de ARN tomando como molde el ADN y esto significa el paso de la información contenida en el ADN hacia ARN. Ese es como el concepto en general. Entonces vamos a verlo un poco más en detalle, pero antes de ver en detalle cada parte de este proceso de transcripción, vamos a seguir hablando en general para que ustedes vayan teniendo como esta idea en general clara y ya después vamos a entrar un poco en el detalle de todo este proceso. Entonces, durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima, que es la que vemos que se está transportando en esa cadena de ADN, a la cual vamos a llamar ARN polimerasa. Esta sintetiza un ARN mensajero, que es esta cadena que ustedes están viendo acá abajo, que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. Simplemente porque pues a partir de una cadena molde de ADN, como ustedes lo pueden ver, la enzima ARN polimerasa cataliza el proceso y va a formar un ARN mensajero. La transferencia de la información del ADN hacia el ARN se realiza siguiendo las reglas de la complementariedad de bases nitrogenadas y de alguna manera podríamos compararlo con el proceso de transcripción de textos. Por eso es que a este proceso se le llama transcripción. El ARN producto de la transcripción recibe el nombre de transcrito. Entonces hablamos de la complementariedad de bases, ya que si volvemos a ver este videíto, ustedes se dan cuenta que entra la ARN polimerasa, que es esta enzima que está acá, abre la cadena y empieza a hacer la copia de esta cadena de ADN teniendo en cuenta la complementariedad, es decir, siempre va a manejar las mismas, su base complementaria, solamente que pues vamos a cambiar la timina, que es la que tiene el ADN, por un uracilo. Entonces vamos a terminar acá de ver el proceso una vez más y ya vamos a entrar a hablar un poco en detalle. Entonces, como lo veíamos en el video anterior, la enzima involucrada en el proceso de transcripción es la RNA polimerasa dependiente de ADN o simplemente conocida como la RNA polimerasa. En muchos textos también la van a encontrar como RNA pol o RNA polimerasa 2. Ya vamos a ver por qué esa RNA polimerasa 2. Entonces, esta enzima funciona adicionando ribonucleótidos complementarios al ADN. La dirección de la síntesis siempre va a ser de 5' a 3', en la que solo una cadena de ADN es copiada y se le conoce con el nombre de cadena molde, cadena modelo, cadena no codificante o cadena sin sentido. Entonces, es la que vemos acá. La RNA polimerasa, que es la enzima que va a estar involucrada en este proceso, va a adicionar ribonucleótidos. Recuerden que aquí hablamos de los ribonucleótidos porque estamos hablando del RNA, de los ácidos ribonucleicos. En el caso del ADN hablaríamos de los ácidos desoxirribonucleicos. Por eso hablamos que
adiciona, esta enzima va adicionando ribonucleótidos en el sentido 5', 3'. En ese sentido se va formando ese transcrito. Recuerden que en la parte de la diapositiva de atrás hablábamos que esto se conoce como el transcrito. Y esta cadena, que es la que se copia, no se van a copiar las dos, no vamos a confundirnos con el proceso de replicación en el que se hacía copia de las dos. En este caso se abre la cadena y se hace copia de una sola. Esta cadena es a la que vamos a llamar, aquí están los nombres, antisentido, o lo van a encontrar también, como les mencionaba anteriormente, como molde o sin sentido, antisentido o no codificante, mientras que esta cadena es la cadena sentido o cadena con sentido y es la cadena codificante. Las cadenas sencillas, que es la que conocemos, ustedes en la literatura también la van a conocer como ssRNA, o sea, las cadenas sencillas de RNA, y la cadena antisentido, es decir, estas dos cadenas, si ustedes se dan cuenta, son idénticas, excepto por esta base U o uracilo que contiene las ssRNA. RNA viene del inglés cadena sencilla de rRNA. Pero entonces, ¿cómo sucede este proceso? ¿Y cómo hace la célula para que sepan cuándo y dónde empezar la transcripción? Entonces ya vimos como la parte en general. Aquí hay otro diagrama que nos va a hablar de lo mismo, donde está la cadena de DNA molde o la cadena antisentido, aquí la cadena de RNA que se produce, y aquí aquí la de RNA que se produce, y aquí la que no se va a copiar. Pero entonces la pregunta viene a eso: ¿cómo sucede todo este proceso? ¿Cómo empieza a darse todo este proceso en la célula? ¿Qué mecanismos utiliza la célula para poder hacer este reconocimiento? Para poder entender en la forma como sucede este mecanismo dentro de la célula, es necesario precisar algunas diferencias que existen entre los organismos procariotas y eucariotas. Ya lo hemos mencionado, que todos estos procesos en procariotas son muchísimo más sencillos que como suceden en los eucariotas. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar, este diagrama nos permite observar gran parte de las diferencias y claramente se ve, a pesar de que estos son diagramas muy sencillos, claramente vemos la diferencia de complejidad. Mientras que en las bacterias la transcripción y la traducción suceden simultáneamente en el citoplasma de la célula, en el caso de los eucariotas no sucede de manera simultánea, va un paso a la vez, es decir, primero se da la transcripción, luego se da un procesamiento del RNA, posteriormente se da la salida de este RNA del núcleo y la producción de la proteína o la traducción como tal se da en el citoplasma. Entonces aquí vemos una de las grandes diferencias, el lugar donde sucede cada uno de estos procesos. La segunda es el tiempo, los tiempos en los que sucede. Hablamos que aquí sucede de manera simultánea, mientras que acá se dan diferentes procesos. Y como tal, pues la complejidad que existe al interior de cada uno de estos procesos. En esta diapositiva vamos a ver esas diferencias un poco más detalladas para que ustedes las tengan en cuenta. Yo las tomé pues de otra presentación que están acá bastante sintetizadas, en donde vemos que los procariotas, como ya lo mencionábamos, la transcripción y la traducción se dan de manera simultánea, mientras que en los eucariotas hablamos de diferentes procesos, el primero o de diferentes momentos para los procesos, en el que la transcripción se da en un momento específico, posteriormente se da la traducción, pero antes de que se dé el proceso de traducción va a haber una maduración o procesamiento transcripcional del RNA. Entonces el proceso evidentemente es más simple en procariotas. En el caso de los procariotas se puede transcribir todo el ADN en cualquier momento, mientras que en el caso de los eucariotas solo se puede transcribir el ADN que constituye la eucromatina o la cromatina descondensada. En el caso de los procariotas se transcribe la mayor parte del ADN genómico, mientras que en los eucariotas solamente se transcribe el 35%. En el caso de los procariotas, el ARN transcrito, es decir, todo este ARN que la célula transcribe,
es funcional, es decir, todo este RNA va a ser traducido a proteína, por lo tanto no necesita ningún proceso de maduración, mientras que en los eucariotas sí necesita ese proceso posttranscripcional. Recuerden que ese proceso posttranscripcional es en el que se van a cortar los intrones que no van a ser información útil para la producción de las proteínas. El ARN mensajero se empieza a traducir según va siendo sintetizado, es decir, el proceso sucede de manera simultánea. Y una de las grandes diferencias es que en el caso de los procariotas interviene solamente un tipo de RNA polimerasa, mientras que en los eucariotas hablamos de 3 tipos diferentes de RNA polimerasa que van a sintetizar finalmente los diferentes tipos de RNA. Vamos a ver con una animación las diferencias de las que veníamos hablando entre organismos procariotas y eucariotas. Recordemos que los procariotas carecen de una envoltura nuclear definida y es en este punto donde radican las diferencias en cuanto al procesamiento de información entre estos dos tipos de organismos. El mRNA en el caso de los procariotas se puede asociar a los ribosomas a medida que éste va siendo formado. La traducción de mRNA a proteínas comienza antes de que la transcripción se complete. Entonces lo vemos acá, está el mRNA, la RNA polimerasa sigue sintetizando, produciendo este mRNA y a su vez de manera simultánea los ribosomas se asocian a ese mRNA para traducir o sintetizar las proteínas. También podemos decir que esta única molécula o esta molécula de mRNA generalmente contiene los transcritos de muchos genes. Al poner estos genes con funciones relacionadas en el mismo mRNA, la bacteria coordina la síntesis de estas proteínas. A esta estructura es a la que conocemos en bacterias como operón. En el caso de los eucariotas, que ellos sí poseen un núcleo definido, su mRNA debe ser completamente formado y debe pasar a través de la envoltura nuclear antes de que se complete la traducción. Pero no solamente esto sucede, sino que este transcrito primario de RNA o esta primera molécula de RNA que se forma debe ser modificada. Las modificaciones consisten en cortar estos intrones que son la parte del gen que no contiene información que vaya a ser sintetizada en proteínas. Entonces estos intrones se deben cortar y se deben unir los exones, que son las estructuras verdes que vemos acá. Al unir esos exones se les debe adicionar dos estructuras, una que corresponde a la estructura CAP, que va a ser como una caperuza que va a ser adicionada en el extremo 5' con el fin de que sea protegido este mRNA al momento de salir del núcleo, y una cola de poli A que va a ser adicionada en el extremo 3'. Una vez este mRNA sale del núcleo, el ribosoma se asocia al mRNA para poder producir la proteína. En contraste con el mRNA procariota, en los eucariotas usualmente, los procariotas usualmente especifican una sola proteína. Ya vimos las diferencias generales que sucede en el proceso de transcripción entre organismos procariotas y eucariotas. Ahora vamos a ver un poco más específico lo que sucede en los organismos procariotas. Como ya lo hemos mencionado, en bacterias existe solamente una ARNA polimerasa que sintetiza todos los tipos de ARN. La ARN polimerasa, la cual es llamada holoenzima, es una proteína que tiene aproximadamente una masa de 459 kilodaltons y que a su vez está compuesta por otras subunidades o por polipéptidos de esta manera. Dos subunidades o polipéptidos, vamos a llamarlos subunidades, dos subunidades alfa, otra subunidad beta, una subunidad beta prima y una subunidad omega y un factor sigma. De estas subunidades
todas estas van a ser constantes y es a la que vamos a llamar núcleo de la holoenzima, mientras que esta subunidad sigma no va a ser constante. Con esto me refiero a que estas van a permanecer desde el inicio de la transcripción hasta el final de la transcripción, mientras que esta subunidad sigma va a haber un punto en el que se desprende y este va a ser cuando inicia la transcripción. Y el resto del núcleo, es decir, este núcleo de la holoenzima, va a continuar en la transcripción. Generalmente en la transcripción, tanto en eucariotas como en procariotas, vamos a tener 3 etapas fundamentales: la iniciación, la elongación y la terminación. Vamos a hablar entonces de esta iniciación. En la parte de la iniciación, en el ADN existen unas secuencias llamadas promotores, donde se inicia la transcripción. Recuerden en uno de los anteriores videos que veíamos la estructura del gen procariota y el gen eucariota. Recuerden que el gen eucariota, bueno, ambos genes, pero en este caso estamos hablando de los procariotas, tienen unas secuencias que van a ser las secuencias promotoras. En estas secuencias es donde se va a iniciar la transcripción. Pero para que esta transcripción se inicie, el factor sigma del que hablábamos de la holoenzima debe estar unido en este punto, debe estar la holoenzima completa, es decir, este factor sigma unido a la holoenzima. ¿Para qué? Para que este factor pueda reconocer esta secuencia promotora, se adhieran algunos ribonucleótidos y de esta manera se dé inicio a la transcripción. En este punto, cuando se une este factor sigma a esta secuencia promotora, las dos cadenas de ADN se comienzan a separar y se da la transcripción. Entonces es lo que vemos acá, el factor sigma se une a la secuencia promotora. Lamentablemente pues en esta gráfica no se ve como la apertura de las cadenas, pero pues en las otras animaciones ya lo habíamos visto cómo se da esa apertura, y de esta manera se da inicio a la transcripción. La actividad de los promotores puede modificarse por algunos factores o por la presencia de otras secuencias. Si no recuerdan esto, por favor devolverse al video de la estructura del gen, que suelen estar generalmente cerca de esta secuencia promotora y que pueden ser secuencias estimuladoras de la transcripción, es decir, que van a aumentar la tasa de la transcripción, o atenuadoras, que van a ser aquellas que van a disminuir la tasa de la transcripción. A este proceso, a estos pasos son los que llamamos como inicio de la transcripción. En este punto se da entonces el inicio de la transcripción. Ahora, ¿qué viene? La elongación. La elongación es que una vez se ha dado inicio a la transcripción, el factor sigma se suelta, es decir, este factor sigma se va, y el núcleo central de la holoenzima, que vendrían siendo el resto de las subunidades, que es como lo vemos acá, el resto del núcleo comienza a sintetizar el ARN en sentido 5', 3', a partir de los ribonucleótidos, de los ribonucleótidos trifosfato libres que están en la célula. A la vez la región del ADN que se está transcribiendo se va desenrollando. Entonces aquí ya vemos la apertura de la hélice como tal. Entonces aquí, bueno, sí, mentiras, desde el principio la veíamos, qué pena, yo no la había visualizado bien, pero sí, aquí está en esta gráfica la apertura de la hélice, y como ven acá en esta parte, este hilo azul es el mRNA que se estaba sintetizando. De esta manera se continúa la elongación de la cadena del mRNA. Entonces la RNA polimerasa continúa viajando a lo largo del DNA y sintetizando el mRNA. Pero entonces, ¿cómo se da la terminación? Hasta ahí, en esa gráfica anterior, vimos el proceso de iniciación y de elongación. Pero, ¿cómo se da esa terminación? Yo, antes de pasar a esa parte de la terminación, pues les muestro nuevamente con otro esquema lo mismo que veíamos ahorita, las subunidades de la holoenzima, la subunidad sigma. Cuando la subunidad está adherida, pues ya hablamos de la holoenzima, y acá hablamos del núcleo. Y pues lo mismo, que la holoenzima se va a unir a una región promotora. En esa región promotora, cuando se empiezan a adicionar los primeros ribonucleótidos, pues la subunidad sigma
se disgrega de esa holoenzima, quedando solamente el núcleo. Y les pongo pues esta gráfica porque a partir de esa es de donde vamos a ver la terminación. La etapa de terminación en procariotas se puede dar de dos maneras. Una, la que tenemos acá en la parte izquierda de sus pantallas, que algunos autores la llaman como una terminación independiente de Rho. Es una terminación también conocida como intrínseca, y la que se encuentra acá en la parte derecha de sus pantallas, que corresponde a la terminación dependiente de Rho. Ya vamos a explicar en detalle qué es Rho, pero para que tengan en el concepto en general, Rho es una proteína. Ya vamos a hablar de ella. Cuando no tenemos esa proteína presente, que va a ser la que va a marcar la pauta para que la RN polimerasa deje de actuar, el mismo ADN tiene un mecanismo que va a permitir hacer esa terminación mediante un apareamiento de bases complementarias que van a formar un lazo o un loop, que vamos a conocer, en inglés se conoce como loop. Este loop se forma por la repetición invertida de ADN, lo que va a señalar la terminación, lo que va a dar el lugar a la terminación. Entonces aquí vamos a ver en detalle cómo sucede esto, qué es eso exactamente de terminación, de repetición invertida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una cadena de ADN en la que esta cadena que va en dirección 3' va a ser la que va a dar el origen, va a ser la que se va a transcribir para convertirse en RNA. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unas secuencias que tienen su base complementaria en esta parte de acá. Hay una parte que la separa. En este caso del ejemplo pusieron una secuencia TAA-TA, muy parecida a lo de caja Tata, pero no nos vamos a confundir, nada que ver caja Tata. Acuérdense que la caja Tata es de eucariotas. Pero entonces pusieron una secuencia muy diferente a la que teníamos acá o acá, ¿sí? Pusieron Tata justamente porque se diferencia mucho de estas secuencias que tenemos acá. Pero esta secuencia como tal no tiene nada que ver. ¿Qué es lo importante? Que estas como tal no tengan como algún punto de complementariedad. Mientras que estas secuencias que están adyacentes van a tener una repetición invertida. Entonces, ¿qué significa esto? Que si aquí tenemos una G, a este lado debemos tener una C, que es la base complementaria para que se pueda unir. Si aquí tenemos una C, pues aquí tendríamos una G. Si aquí tenemos una G, tendríamos una C, y por esa complementariedad lo que va a hacer es que el RNA que va a copiar esa misma secuencia que tenía el ADN acá, y que ustedes lo pueden observar acá en esta parte de abajo, el RNA al copiar esa secuencia lo que va a hacer es va a mandar una señal en la que estos puntos se empiezan a unir, estas pares de bases se empiezan a unir por complementariedad, C con G, G con C, C con G, y así sucesivamente si siguiéramos con el resto de pares de bases. Al formar esas uniones por complementariedad, se va a formar una especie de lazo o de loop, que el loop es como esta cosita así englobada que sale del RNA. Una vez se forma esa estructura del RNA, que es esta misma que tenemos acá y que va a tener una terminación de 6 a 8 uracilos, una vez se forma este loop, pues lo que va a suceder es que se va a dar la señal de terminación. Entonces, una vez, si no, pues obviamente la cadena de ADN se va a seguir transcribiendo a RNA infinitamente, pues por lo menos no infinitamente, pero sí muchísimo más de lo que se debe transcribir. Por eso la célula necesita enviar una señal para que el proceso de transcripción se termine. La otra forma de transcripción es el caso de la terminación dependiente de Rho. Como les mencionaba, Rho es una proteína y esta proteína lo que va a hacer es reconocer una secuencia específica del RNA, y al reconocer esa secuencia específica del RNA, ella se va a pegar a ese RNA, que bueno, en este caso ya aquí muestran el ribosoma, o sea, es decir, aquí ya están mostrando algo de
traducción, pero lo que nos interesa ver es esta parte, ver cómo esta proteína Rho se une al RNA y al haber una liberación de ATP y bueno, de ATP y de ADP, lo que va a generar es que la RNA polimerasa se separe del DNA y de esta manera se da la terminación a la transcripción. De esta manera terminamos el proceso general en procariotas. Digamos que a pesar de que esta tiene algunos detalles, por ejemplo, como ustedes lo vieron, los factores sigma, las subunidades sigma que tiene la enzima polimerasa, la RNA polimerasa facilita un poco el entendimiento, ya que hablamos solamente que hay una RNA polimerasa, hay 3 pasos básicos, que es la iniciación, la elongación y la terminación, y depende como de estos factores que tiene la RNA polimerasa, estos factores, estas subunidades, pero digamos que de cierta forma no tiene mayor complicación. En el caso de los eucariotas, como es un proceso mucho más complejo, vamos a ver que van a haber otros factores implicados y otras secuencias del gen que van a estar implicadas dentro de este proceso. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, la transcripción en eucariotas, como lo hemos venido viendo a lo largo del video, sabemos que la transcripción en eucariotas es un proceso muchísimo más complejo que el que sucede en procariotas. Esto, algunas de las diferencias ya lo hemos visto, y una de las grandes cosas que sucede en bacterias es que el ARN mensajero o los ARN mensajeros se caracterizan por ser policistrónicos o poligénicos, lo que significa que un solo ARN mensajero contiene la información necesaria para la síntesis de varios polipéptidos distintos, los cuales suelen estar sometidos al mismo control. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de una estructura que en bacterias a la que se denominaba el operón. Esa estructura era, si ustedes recuerdan, el grupo de genes que codificaban varios de esos polipéptidos. Había una animación en la que se transcribía el ARN mensajero, que era como una especie de cinta verde, y esta se unía al ribosoma para poder hacer la traducción a proteína. Y si ustedes recuerdan, de manera simultánea que se iba produciendo, transcribiendo este RNA mensajero, de manera simultánea se producían los diferentes polipéptidos en la célula bacteriana. Pero ¿qué sucede en eucariotas? ¿Qué sucede en los organismos eucariotas? Los ARN mensajeros son monocistrónicos o monogénicos. Esto significa que un ARN mensajero contiene la información necesaria para sintetizar solo un polipéptido. Entonces vamos a ver un video que nos va a mostrar de manera general cómo sucede este proceso de transcripción en eucariotas. Y vamos a ver que, si ustedes recuerdan, visualmente el proceso en procariotas va a ser muy diferente, porque a pesar de que de manera general es muy parecido, vamos a ver que en este se van a implicar algunos factores de más, algunos factores proteicos de más que lo van a complicar. Entonces, en este caso vemos cómo la RNA polimerasa se adhiere, y a ella se adhieren otros factores que vamos a ver más adelante, que se llaman esos factores de transcripción, y que van a empezar a abrir la molécula de ADN, que es la roja que vemos en este caso, esa cuerda roja, y vemos que esa RNA polimerasa va abriendo la cadena y va haciendo la copia o la transcripción del RNA. En este caso, ese RNA, como ya lo hemos dicho, va a generar solamente a sintetizar un solo polipéptido, o sea, va a tener la información necesaria para un solo polipéptido. Entonces vamos a hacer el análisis de cuántas veces tiene que transcribir, se tiene que hacer este proceso en una célula eucariota para poder producir la cantidad de proteínas que los organismos eucariotas necesitan.
Entonces, este proceso en eucariotas es muchísimo más complejo, ya que no solamente el ADN está unido a histonas, que recuerdan que son esas proteínas que ayudan en el empaquetamiento del ADN, sino que también intervienen varias ARN polimerasas y numerosas proteínas reguladoras que, como ya lo había mencionado, se van a denominar factores de transcripción. Entonces, en este caso vemos pues que es un proceso, a pesar de que es muy parecido, va a ser muchísimo más complejo. Entonces, una de las grandes diferencias radica en que en eucariotas hay diferentes ARN polimerasas, las cuales van a transcribir distintos tipos de genes. La ARN polimerasa 1 va a sintetizar precursores de los ARN ribosómicos. La ARN polimerasa 2 va a sintetizar o a transcribir los precursores del RNA mensajero. Y la RNA polimerasa 3 va a sintetizar los precursores del ARN transferente y el ARN 5S de la subunidad grande del ribosoma. Por ahora nos vamos a centrar en la RNA polimerasa 2, que va a ser la que va a transcribir los precursores del ARN mensajero. ¿Qué es esta estructura que vemos acá? Vemos como un diagrama que hicieron de un modelamiento bioinformático y como tal ya la posible estructura que tiene la proteína. Entonces, es una enzima que contiene entre 8 a 12 subunidades, dos de ellas que son estas grandes, la RBP1 y la RBP2. Esta va a ser homóloga a la unidad beta de los procariotas y esta RBP1 va a ser homóloga a la unidad beta prima también de los procariotas. También vamos a tener que existen otras subunidades, pues acá las marcan en este diagrama en números enteros hasta el 12, el 1 al 12. Sin embargo, vamos a hablar que algunas de ellas guardan homología con la enzima RNA polimerasa de los procariotas, como la RBP3, que es la que vemos acá, que es homóloga a las subunidades alfa de los procariotas, y la RBP11, que es homóloga a la subunidad alfa 2 también de los procariotas. Pero ¿qué adicional tiene esto? ¿Qué otra cosa vemos adicional en los eucariotas? Que esta RNA polimerasa 2 va a utilizar por lo menos otros 7 factores, o sea, se van a adherir a ella por lo menos 7 factores de transcripción que se van a denominar TF2 y con algunas letras del abecedario para referirnos a esos factores de transcripción. Esto lo vamos a entender un poco más adelante con una gráfica diferente, pero quería que tuviéramos en cuenta que tenemos esta RNA polimerasa 2 que es un poco más compleja, a pesar de que en algunas de sus unidades son homólogas a los procariotas, que se van a adherir unos factores de transcripción y que esta RNA polimerasa va a ser muy específica a lo que vamos a observar va a ser muy específica al gen como tal de los procariotas y a la secuencia promotora que va a estar en la parte 5' del gen eucariota. Entonces, con esta gráfica o esta diapositiva, pues quiero que ustedes la miren muy bien, la analicen muy bien, pero lo que en esta diapositiva quiero mostrar es un esquema diferente al anterior, en el que también se comparan cada una de las subunidades que tienen las RNA polimerasas tanto de procariotas como de eucariotas, en donde vemos pues de una manera diferente, explicado de una manera diferente, que por ejemplo estas subunidades son homólogas entre eucariotas y procariotas, que las alfa también son subunidades que son homólogas, que van a cumplir funciones muy similares, al igual que la subunidad omega. Y bueno, aquí hay algunas características que me gustaría que ya ustedes leyeran con más detalle más adelante, que les van a dar una idea de las diferencias y similitudes entre estas dos RNA polimerasas. Entonces, aquí quiero mostrar que la
ARNA polimerasa de los procariotas actúa de una forma más independiente. ¿En qué sentido independiente? Que ella, teniendo toda su estructura holoenzima, con cada una de las subunidades que la están componiendo, puede actuar por sí sola en la transcripción. Pero ¿qué pasa con la RNA polimerasa de los eucariotas? Esta no puede actuar por sí sola, es decir, va a necesitar unos factores de transcripción que se van a unir a ella. Aquí tenemos la RNA polimerasa 2 de los eucariotas junto con sus factores de transcripción que se van a unir a ella para poder empezar el proceso de transcripción. Sin estos factores de transcripción, ella no podría actuar. Por lo tanto, podemos definir a estos factores de transcripción como cualquier proteína necesaria para iniciar el proceso de transcripción. Entonces, estos factores de transcripción actúan mediante el reconocimiento de posiciones que forman parte de los promotores o intensificadores del gen. Entonces, recordemos que corriente arriba, es decir, en el extremo 5' del gen, tenemos la secuencia promotora. La secuencia promotora es esa parte del gen la que va a ser funcionalmente específica para poder dar inicio al proceso de transcripción. Por lo tanto, va a jugar, aquí los factores de transcripción junto con esta sección promotora del gen van a ser como una especie de juego de llave con cerradura, en el que tenemos la llave. Para mí, en este caso, la transcripción, los factores de transcripción son como esas llaves que van a encontrar estas cerraduras en la parte promotora del gen, en toda esta parte promotora del gen. Van a encontrar esas cerraduras y van a ser específicos a cada una de estas regiones, y de esta manera poder dar inicio, poder abrir esa puerta para que inicie la transcripción. Entonces, un ejemplo que tenemos es este factor de TBP. El factor TBP significa, o viene de sus siglas en inglés, Tata Binding Protein, lo que significa que es una proteína de unión a la caja Tata. ¿Qué significa esto? Que esta proteína es específica de la caja Tata, siempre va a ser específica. Entonces, al ser específica, ella va a llegar, se va a unir a esta caja Tata y va a permitir que el resto de factores se ensamblen también dentro de cada una de las regiones del gen, se ensamblen o cuadren perfectamente como llave cerradura dentro de las diferentes regiones, dentro de los diferentes secuencias de la región promotora del gen, y de esta manera se puede dar inicio a la transcripción. Entonces repasemos un poco esta parte. Los procariotas pueden funcionar con su holoenzima o la ARN polimerasa por sí solitos, pero el eucariota necesita estos factores de transcripción. Es por eso que esta polimerasa va acompañada de todos estos factores de transcripción que finalmente van a ser esas proteínas necesarias para el proceso de transcripción y que van a reconocer posiciones que forman parte de los promotores en el gen. Entonces, aquí vamos a ver algunas de esas regiones del gen y cuáles factores de transcripción son reconocidos o reconocen estas regiones del gen. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el BRE. El BRE viene del nombre de elemento de reconocimiento del factor de transcripción B. Esto significa BRE. Entonces, este factor de transcripción 2, recordemos que este 2 viene de la RNA polimerasa 2, F factor y T transcripción, va a reconocer este sitio, una secuencia que va a estar ubicada en la parte -35 del gen, va a reconocer y se va a anclar allí. Entonces vamos a ver si aquí tenemos el B, aquí está el B. Entonces este factor de transcripción B va a reconocer este punto del -35 de la parte -35 del gen y se va a anclar allí.
Por su parte, recuerden que ya habíamos hablado del TBP, que es el Tata Binding Protein, esa proteína que va a reconocer la caja Tata y que finalmente va a ser como ese análogo a la caja Pribnode. ¿Recuerdan la caja Pribnode de los procariotas? Esa caja que estaba allá y que era el sitio de reconocimiento de la RNA polimerasa. Aquí acuérdense que como ella no puede actuar por ella solita, necesita como ese TBP, ese factor de transferencia TBP, que es para poderse unir a la caja Tata y que de ahí sí ya empiece la transcripción, la adición de algunos ribonucleótidos y la transcripción. Tenemos unos elementos promotores que ya están corriente arriba del punto de inicio. El punto de inicio es el punto de inicio es el punto +1, ese es el punto típico de inicio en donde se va a dar inicio a la transcripción, y aquí se va a unir el factor D. Entonces, es decir, el factor de transferencia D, lo van a encontrar en los libros como TF2D. Ese va a ser el factor que se va a unir a este punto de inicio. Y tenemos estos sitios corriente arriba que actúan como elementos promotores. Y ya aquí pues se nombran dentro de esta diapositiva otros sitios importantes que van a estar muchísimo más abajo, por así decirlo, o sea, más hacia la parte negativa o aguas abajo del punto de inicio, en el punto -75 o en el punto -90, corresponden a la caja CAAT, que va a jugar un papel importante en la determinación de la eficiencia del promotor. Y en la región -20, la caja GC, que va a tener pues esa secuencia GCCC, que también van a jugar como factores promotores y también ayudar dentro del proceso de la transcripción. Entonces, como lo veníamos hablando, los factores de transcripción son capaces de unirse a grupos concretos de secuencias cortas conservadas que se encuentran dentro de cada uno de los promotores de los genes. Entonces, eso era lo que veíamos en la diapositiva anterior, cómo esos factores de transcripción se unían a unas secuencias específicas en la parte promotora de los genes. Entonces, algunos de estos elementos y factores son comunes y varios genes, de estos elementos y factores son comunes a varios genes. Entonces eso significa que acuérdense que estamos hablando, por favor no nos vayamos a confundir, aquí estaríamos hablando de la transcripción de un solo gen, ¿cierto? De la secuencia promotora, perdón, de un solo gen. Pero acuérdense que se deben sintetizar, o sea, se deben transcribir varios genes. Entonces, algunos elementos o factores de los que estamos hablando son comunes a varios genes, es decir, algunas secuencias o factores de transcripción son comunes a varios genes y se encuentran en gran variedad de promotores, lo que hace que se utilicen de manera constitutiva, que era lo que estábamos viendo acá. Pero hay otros que son muy específicos de estos genes. Entonces esos bastante específicos van a ser muchísimo más regulados. Vemos que existen diferentes factores o los factores de transcripción se pueden clasificar en 3 clases. Los factores generales, los factores corriente arriba o situados en la región 5' y los factores inducibles. Vamos a ver esto de manera general. Simplemente vamos a decir que los factores generales son los que junto con la RNA polimerasa van a formar el complejo transcripcional basal alrededor del punto de inicio de la transcripción. Son esos factores que van a formar ese complejo transcripcional basal. Por otra parte tenemos los factores corriente arriba, que van a reconocer algunas secuencias consenso específicas situadas en la parte 5'. Y estos lo que van a ayudar es a incrementar la eficiencia del comienzo de la transcripción. Entonces actúan sobre cualquier promotor que contiene el lugar apropiado a la unión del ADN. Pues esa característica es muy general, pero lo importante es que estos van a incrementar la eficiencia del comienzo de la transcripción, y los factores inducibles van a cumplir un papel más regulador. Estos se sintetizan o actúan en momentos específicos y en tejidos determinados. Las secuencias a las que se unen se denominan elementos de respuesta. Entonces, esos generales
son estos que están acá y que van a estar implicados, este E, F, E, H y el factor A, que van a estar implicados en el complejo basal de la transcripción, en el complejo de transcripción basal, ¿cierto? El complejo base. Los factores corriente arriba son unos factores que van a estar implicados, bueno, de hecho aquí van a estar acá uniéndose a estas regiones de CAT y de GC y que van a estar implicados en el incremento de la eficiencia al comienzo de la transcripción, y los otros simplemente van a ser como unos factores reguladores. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta en caso que en la consulta que ustedes hayan hecho hayan encontrado algo de estos factores generales, de los factores corriente arriba y de los factores inducibles. Ahora sí vamos a hablar del proceso de la transcripción como tal. Hablamos, al igual que en los procariotas, de unos pasos básicos, de la iniciación, de la elongación y de la terminación, como lo vemos en esta diapositiva. Esta específicamente nos sirve como esta diapositiva nos va a servir como esquema general de los dos tipos de transcripción, ¿cierto? Aquí es un ejemplo o un esquema bastante resumido de lo que sucede, de los pasos de la transcripción. Entonces tenemos nuestro DNA, dentro de ese DNA una sección o una región promotora con una caja tata a la que se va a unir ese factor de transcripción TBP, y que a raíz de esta unión de ese factor TBP se van a unir los otros factores de transcripción junto con la RNA polimerasa, formando el complejo de transcripción basal, u otros autores lo reconocen como ese complejo de preiniciación de la transcripción. Entonces estos son los pasos básicos y de aquí en adelante simplemente sigue la elongación y la terminación. En esa primera parte, en esta parte cuando yo les estaba hablando de todos estos factores de transcripción y el promotor mínimo, estábamos hablando de lo que muchos autores reconocen como esa preiniciación, en donde antes de dar inicio a la transcripción se necesita toda esta serie de factores de transcripción que ya hablamos, que cumplen la función de iniciar, o sea, de iniciar la transcripción. Se unen, como ya lo hemos mencionado, secuencias de ADN específicas para reconocer el sitio donde ha de comenzar la transcripción. Por eso tiene que ser tan específico. Esa secuencia promotora se localiza, pues como ya lo hemos visto, en el extremo 5', y lo que quería, y al retomar todo esto, es comentarles a ustedes que estos factores de transcripción van a formar ese complejo de preiniciación, y esos factores de transcripción van a estar unidos por unas fuerzas que se llaman las fuerzas de Van der Waals y unos enlaces de hidrógeno. Son unos tipos de enlaces específicos en los que va a haber, se van a poder agrupar todos estos factores de transcripción a esta secuencia del ADN, y junto con las secuencias reguladoras y todos los otros factores de transcripción y el resto de secuencias que van a intervenir en la transcripción, van a dar inicio a la transcripción. Entonces, a este complejo de los factores de transcripción junto con, o sea, cuando se une al gen, que aquí tenemos el gen, cuando se une al gen todos estos factores de transcripción, a ese complejo aquí como se van uniendo, que primero se une el factor de transcripción 2D, luego se va a unir el factor de transcripción B, luego se va a unir el factor de transcripción aquí, bueno, el primero que se une obviamente es el de la caja tata, luego se va a unir el D, luego el B, luego el F, para finalmente unirse los factores E y H. Todo este complejo lo vamos a llamar el factor de preiniciación. Ya una vez esté ese factor de preiniciación o preinicio unido, se da comienzo a la transcripción y al complejo abierto.
Entonces aquí viene una helicasa, va a abrir las dos hebras de ADN y empieza a, se establece y empieza en este punto la transcripción como tal. Entonces quería hablarles de esto para que no se les olvide que todo esto es el complejo de preiniciación. Necesitamos todos estos factores unidos para poder iniciar la transcripción. Ya entonces, como tal, en el paso de iniciación van a nuevamente a jugar un papel muy importante las helicasas. Recuerdan que las helicasas nos ayudan también en el proceso de replicación a separar las hebras de ADN. En este caso van a hacer lo mismo, pero ¿en dónde lo van a empezar a hacer? En el punto de la caja tata, ¿cierto? En este punto de la caja tata, en este punto de la caja tata van a empezar a abrir las helicasas van a empezar a abrir esas hebras de ADN. ¿Por qué en la caja tata? Porque la caja tata es una combinación de timina y adenina, y la timina y adenina establecen solamente dos enlaces de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina forman tres. Por lo tanto, es más fácil de romper esos dos enlaces de puentes de hidrógeno. Una vez se hace la ruptura de estos enlaces de puentes de hidrógeno y la helicasa entra a abrir esta cadena del ADN, se empiezan a unir los factores de transcripción. Como lo veíamos en esta parte, los primeros que se unen son el TBP, que es el del factor de unión a la caja tata, luego el factor de transcripción 2B, luego el factor, en este también el factor de transcripción 2D, permitiendo de esta manera el acceso de la RNA polimerasa al molde de la cadena simple. Entonces va como por partes. Todo este proceso sucede de una manera muy rápida. O sea, la adición de estos factores de transcripción junto con la RNA polimerasa sucede de una manera muy rápida y forma la burbuja de transcripción. Esta burbuja de transcripción, pues ya sabemos que es esta cadena abierta del ADN junto con esos factores de transcripción, y ahí es cuando empieza a actuar entonces la RNA polimerasa, que es acá cuando se une, ¿cierto? Es en esta parte cuando se une la RNA polimerasa, y al formar ese complejo abierto, esta RNA polimerasa comienza a unir ribonucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Empieza a unir estos ribonucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, y una vez que se forma ese primer enlace fosfodiéster, se termina toda la primera etapa de preiniciación y de iniciación, y ya va a comenzar la siguiente etapa de primero, bueno, la elongación, pero antes de esa tiene que haber la disgregación de todo este complejo del promotor. El siguiente paso importante después de la iniciación de la transcripción, entonces recordemos que la iniciación de la transcripción es la que se refiere a cuando tenemos todos estos factores de transcripción unidos en un solo complejo, y va a permitir que efectivamente inicie la transcripción, porque ya ensamblado todo esto van a dar las señales suficientes a la célula y al gen para empezar la transcripción. Pero ¿cuál es una de esas señales importantes? Una de las señales importantes es la fosforilación del CTD. ¿Qué es el CTD? Es el dominio carboxilo terminal de la RNA pol. Recordemos que la RNA polimerasa tiene un grupo carboxilo en su extremo terminal, y ese extremo, ese dominio carboxilo va a ser fosforilado, y esa señal de fosforilación es la que va a dar paso a dos cosas. Primero, a la disgregación de todo este complejo proteico, en el que solamente me va a quedar la polimerasa y el factor F de transcripción, y por ende va a dar paso a la elongación de la cadena de RNA. Entonces, si este extremo no es fosforilado, no puede empezar la elongación o no puede continuar la transcripción. Al igual, lo que sucede es que si
este extremo está fosforilado, o sea, cuando se fosforila este extremo, cuando existe esta fosforilación, no puede haber esta aglomeración o esta unión de estos complejos, de estos factores de transcripción. Entonces es necesario tener en cuenta eso. La fosforilación del CTD me va a permitir la continuación de la transcripción, pero cuando esto no está fosforilado, lo que va a suceder es que me va a ayudar a la unión de estos factores de transcripción. Entonces, ¿qué sucede acá? Se disgrega este promotor. Entonces, este promotor se disgrega de tal forma que se quedan en la parte de la unión a la caja TATA todos estos factores de transcripción y, como lo decía anteriormente, continúa con la transcripción o la elongación del RNA, la enzima de ARN polimerasa con su factor F y ya pues con su extremo carboxilo fosforilado, y así continúa la elongación. Entonces, los ribonucleótidos son agregados, los ribonucleótidos están disponibles en el citoplasma de la célula. Entonces aquí vuelve a ver como un resumen de todo el proceso, pero lo que quería ver es, acá es el proceso de elongación. Los ribonucleótidos están disponibles en el citoplasma de la célula. Entonces la RNA-pol, que en este caso vendría siendo esta bolita, empieza a agregar al extremo 3' al extremo 3' todos los ribonucleótidos que hayan disponibles, de tal manera que esta burbuja va avanzando, es decir, se sigue abriendo por acción de las helicasas. Bueno, la helicasa en realidad trabaja acá en la apertura de esto, pero aquí continúa la RNA polimerasa, continúa en dirección 5', 3' con la apertura de la molécula del ADN y la adición de esos ribonucleótidos, hasta que llega a una secuencia que va a indicar que en este punto se va a acabar la transcripción. Entonces, este es como el proceso general de la transcripción. Sin embargo, pues según las cosas que yo he leído de la terminación de la transcripción, en eucariotas, a pesar de que se asume que es un modelo muy similar a lo que sucede en procariotas, no hay certeza de que el proceso suceda así. Algunos libros lo toman de esta manera, ya que se han encontrado algunas evidencias que efectivamente pues la terminación sea muy similar al proceso que se da en procariotas, que es básicamente encontrar una secuencia en el ADN que dé el punto, que dé la señal de terminación, o alguna proteína que se adhiera a este RNA y que permita la terminación de este proceso y por ende la liberación de la RNA polimerasa. Entonces es súper importante que ustedes tengan en cuenta sobre todo la generalidad de este proceso, y que por ahora, mientras podemos entender la generalidad, no nos vayamos de pronto a confundir con esta cantidad de términos, sino que intentemos coger la generalidad del tema y entender que estos factores de transcripción, a pesar de que sus nombres son un poco complejos, lo que nos van a ayudar es a unirse a esa parte del gen que va a permitir y que va a impulsar la transcripción. Entonces, este básicamente fue todo lo referido a la transcripción. Yo creo que vamos a dejar hasta acá, y en otra sesión pues ya vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con la traducción. Entonces espero que aprovechen estos videos, muchachos, así no sea solamente para esta ocasión del parcial, sino en general. Y les agradezco muchísimo su atención, y mañana nos veremos y aclararemos todas las dudas. Muchas gracias.